hemos estudiado en el libro de los Hechos. Hemos estado estudiando esta serie titulada La Iglesia Imparable y hemos visto que el Evangelio sigue creciendo. Vemos a Pablo un par de capítulos atrás, en el capítulo 19, exactamente el versículo 21, que por el Espíritu se ha decidido a ir a Jerusalén. Vemos a ese mismo Pablo que ha dicho a los ancianos en Éfeso que su vida tiene por objetivo dar testimonio del Evangelio. Hemos visto incluso la semana anterior a varios hermanos, gente de bien, que le están advirtiendo: tú vas a sufrir allá. Y Pablo, con toda convicción, bien firme, está diciendo: yo estoy listo incluso a morir por Jesús. Pablo les está diciendo que él va a testificar en la adversidad y aún en las circunstancias más negativas. Así es que con esto en mente, les invito a que leamos donde nos habíamos quedado la semana anterior. Leímos hasta el verso 26 del capítulo 21 y vamos a leer desde el 27 hasta el verso 29 del capítulo 22. Hechos 21, desde el verso 27 hasta el verso 29 del capítulo 22. Dice así: cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, a Pablo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaba que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando: muera. Cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante: ¿puedo decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Pablo respondió: yo soy judío de Tarso, de Sicilia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo un gran silencio les habló en el idioma hebreo. Hermanos y padres, escuchen mi defensa, que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más en silencio. Él continuó: yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con fin de traer preso a Jerusalén también a los que estaban allá para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí:
¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco, y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otras, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. La multitud oyó que dijo esto, entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por la cual la gente gritaba contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿le es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho un juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Pablo le dijo, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento. Entonces, los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo había atado con cadenas. Al leer todo este texto, yo tengo una invitación para ti. Comparte la obra que el Evangelio ha hecho en ti y no dejes que nada lo impida. Dios ha hecho algo en tu vida con un propósito, con un objetivo, y esto debe ser compartido. Aun cuando muchas cosas se quieran interponer para que esto sea compartido. Y hasta ahora, Pablo ha estado moviéndose libremente, Pablo ha estado compartiendo el Evangelio, pero una nueva circunstancia se suma a su vida: las prisiones de Pablo. Ahora bien, este nuevo acontecimiento no impidió que Pablo siguiera anunciando el Evangelio. En este texto de hoy estamos viendo que a Pablo le quieren matar, le golpean, le arrestan, le rechazan por su mensaje. Y aún así, vaya usted hasta el verso 39 del capítulo 21. Aún así, con todas estas cosas que le han dicho, ¿qué le está diciendo él a aquel comandante? Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Aún así, con todas las cosas que le están haciendo, con todos los peligros que tiene por delante, él está pidiendo, yo tengo que testificar, yo tengo que hablar de lo que ha pasado en mi vida. Y esta actitud de Pablo debe motivarnos a nosotros a no dejar que ninguna circunstancia negativa que vivamos nos impida compartir esa gloriosa obra que él ha hecho en nuestras vidas. Esta actitud de Pablo nos muestra cómo las circunstancias desfavorables que nosotros vivimos llegan a nosotros y se convierten en un medio para que demos un testimonio positivo de quién es Él. Ahora bien, hay algunas cosas que debemos saber al compartir esa obra.
La primera es que hacerlo va a traer peligros a tu vida como una consecuencia. Esto es lo que pasa en los versos del 27 al 36. La consecuencia de que Pablo ha estado hablando el Evangelio. La consecuencia de que Pablo se ha dispuesto a ir a los gentiles, a hablar lo que Dios ha dicho. Y es muy interesante que Pablo ha hecho todos los ajustes para cumplir con este voto nazareo que está cumpliendo, donde terminamos la semana anterior. Él, por amor a sus hermanos judíos, está haciendo algo que no le era exigido, pero en su libertad cristiana, él ha escogido hacer el bien. Y cuando estaban por cumplirse estos 7 días, nos dice el verso 27, 7 días que se establecían para la purificación de alguien que había estado en tierras gentiles. Cuando se han cumplido estos 7 días, pues vienen estos judíos de Asia y le echan mano. Aun cuando él intenta hacer la paz, unos judíos no creyentes están incentivando una multitud para atacarlo. Él quiere hacer el bien, pero le están pagando con mal. Mire usted qué interesante. Él se está dando por sus hermanos judíos, él está haciendo ajustes por sus hermanos judíos, pero sus hermanos, sus compatriotas, como él les llama en ocasiones, están yendo en contra de él. Le vieron en el templo, dice el verso 27 del capítulo 21, y le echaron mano. La idea es que lo arrastraron con fuerza, con violencia. Y una vez más, la Biblia nos aclara quiénes eran estos judíos. Estos habían venido para la fiesta de Pentecostés, eran judíos de Asia, específicamente de Éfeso. Allá había estado Pablo predicando. Y las acusaciones falsas que le hacen son 3. La primera, mírenlo usted allí en el versículo 28. Le están diciendo a Pablo que él es antisemita, o sea, que él es enemigo del pueblo judío. Le dicen, él está en contra de nuestro pueblo. Este hombre enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo. Él no es un judío. Lo segundo que le dicen es que le enseña en contra de la ley, que él se oponía a la ley, que no era celoso de ella, que no la cumplía. Él está enseñando en contra de la ley. Una vez más, acusaciones falsas. La tercera acusación era que Pablo estaba en contra de aquel templo, de aquel lugar que para ellos era un lugar muy importante, que Pablo lo blasfemaba, que Pablo profanaba este lugar de adoración. Y para apoyar el punto que ellos vienen trayendo, ellos dicen que él trajo un griego al templo, específicamente a la parte donde los gentiles, un griego, no tenía acceso, pero Lucas aclara como una nota que ellos habían visto a Trófimo en la ciudad y por eso habían pensado, habían asumido, habían tergiversado que él lo había traído al templo. Cosa que era imposible porque la misma guardia del templo no permitiría que un gentil entrara a esa otra parte donde los gentiles no se les permitía entrar. Así que llegaron muchos allí, violentaron a Pablo, lo sacaron fuera del templo, verso 30, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Y mire usted por qué. ¿Qué querían hacer? Verso 31. ¿Qué querían hacer? No querían conversar. No querían decirle, vete de nuestra tierra. Querían matarlo. Querían matarlo. Pero esto debía ser fuera del templo para que el templo no fuera profanado. Lo sacaron fuera y ¡pum! Cerraron las puertas rápido. Así que el tribuno, una especie de comandante que dirigía una compañía de 1000, el comandante, como es llamado también en otras versiones, se enteró de lo que estaba pasando, llegó allí y dice que en ese momento que estaban golpeando a Pablo, dejaron de golpearlo. Allí lo arrestó, verso 32, dejaron de golpear a Pablo, verso 33, el comandante llegó, lo arrestó y ordenó que ¿qué? Que lo ataran con 2 cadenas. ¿Ustedes recuerdan la profecía de Ágabo, capítulo anterior, 21, verso 11? Le había dicho, así dice el Espíritu Santo, así tratarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Él estaba siendo atado como le habían dicho. Así es que lo llevaron al cuartel
Y nos dice más el texto, verso 35, dice que tuvieron que cargarlo por causa de la multitud que estaba violenta y seguía gritando, muera. La idea era, sáquenlo de la tierra, quítenlo de la tierra. Esta gente no quería otra cosa, solo quería muerte. Solo quería que se la arrancaran. Una vez más, porque compartir esa obra del Evangelio traerá peligros como consecuencia a nuestra vida. La trajo para lo de Pablo, la trajo para cada uno de los discípulos, la va a traer para nosotros en esta era también, si vivimos como debemos vivir. ¿Le quieren matar? En Jerusalén. ¿Qué les recuerda este episodio? ¿Qué les viene a la mente? Cristo Jesús. Una vez más, Jerusalén, haciendo valer su fama de apedrear profetas, de matar profetas. Una vez más. Y de esta primera parte les comparto un par de aplicaciones. Uno, desde la perspectiva de aquella multitud religiosa que hay que tener la razón. Porque escuchen, esta multitud se creía pueblo de Dios. Esta multitud se creía religiosa, se creía tener la razón. Y en nombre de la religión ellos van a matar. En nombre de la religión ellos hacen esta revuelta. Por eso, para quienes están en la iglesia y creen ser iglesia sin serlo, cuidado con los tumultos a los que te sumas, pudieras estar yendo en contra de Dios. Esta gente, una vez más, se creía tener la razón. Como lo creía Pablo antes de que sus ojos fueran abiertos. Pablo perseguía a la iglesia. En el nombre de Dios él también quería matar. Estaban defendiendo el nombre de Dios, pero estaban equivocados. Y a veces ocurre que hasta nosotros cristianos, en el nombre de Dios nos sumamos a cosas que otros que no son cristianos, aún estando entre nosotros, se motivan a hacer. Desde la perspectiva de Pablo, tienes que saber que vas a ser señalado, que vas a ser calumniado y que vas a ser atacado por la causa del Señor. A veces se van a burlar, otras veces van a buscar hacerte daño, otras veces van a hablar mal de ti a tus espaldas o en tu cara. Otras hasta la muerte te van a desear. Otras se molestarán contigo, otras veces se distanciarán. Porque ya no soportan más el llamado que estás viviendo, la manera en la que estás viviendo. Exactamente porque el mensaje del Evangelio ofende a las personas. Y si tú eres portador de ese mensaje, si eres un cristiano, la palabra de la cruz les va a confrontar. Y no se van a sentir cómodos. Es por eso que el apóstol Pedro decía en su carta, capítulo 4, versos 2 al 16, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Verso 15. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal, glorifique a Dios. Por la causa justa, en medio de nuestra prueba, podemos glorificar a Dios, aún viniendo esos peligros.
Y Pablo aceptó esto como la voluntad del Señor. Usted recuerda, él estaba dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén. Él lo había dicho y ahora lo está haciendo. Ahora está atado, ahora está viviendo la prueba y se mantiene firme. ¿Cómo te anima el ejemplo de fidelidad de Pablo? ¿Cómo te anima a vivir en medio de la lucha que tú vives, de la crisis que tú vives, a quitarte tú del medio, a dejar de pensar en ti y decir, Dios, tengo una obra que compartir aún en medio de esta adversidad? Hay algo que hacer aún en medio de esta dificultad. Número 2, compartir ese mensaje, hacerlo debe ser tu mayor anhelo, aunque no parezca conveniente. Y ahora vemos a Pablo, como leímos, que se ha acercado al comandante. Este comandante le ha oído hablar en griego y en su mente se aclara de que él no es alguien que él pensaba. Este comandante pensaba que Pablo era un egipcio que se había rebelado hacía unos años antes. Y mire, a pesar de que le han intentado matar, de que debe estar adolorido de los golpes, porque lo han madurado a golpes ahí antes de que ellos lleguen, de que está viendo a aquella gente enfurecida que le desprecia, que los tiene enfrente, que están diciendo mátenle. A pesar de todo esto, él está diciendo, verso 39, cuánta entereza, te suplico que me permitas hablar al pueblo. Tengo ese anhelo, tengo que hacerlo. Y no parece conveniente ante esta gente. Esta gente lo que se merecen ahora mismo es que yo ni hable. Es más, méteme para allá adentro y déjame irme tranquilo a llorar mis golpes. A pesar de esto, él está diciendo, déjame hablarle. Lo que yo tengo que decir está por encima de lo que me está pasando, está por encima de lo que me han hecho, está por encima de cómo yo me pueda sentir. Permíteme hablarles. El Evangelio está por encima incluso de cómo yo me siento. Este ha sido el precepto de tantos misioneros a lo largo de toda la historia. Morimos por el Señor, a donde nos lleve. Y una vez más, aunque humanamente lo mejor sería callarse, se necesita tener ese corazón de Dios, tener sus deseos y no dejar que nada impida que sus obras sean compartidas. Pregunta: ¿hay alguna persona que no le hayas hablado del Evangelio porque temes a que te rechace? ¿Porque temes a que te trate mal por lo que le vas a decir? Pregunta: ¿hay algunas personas que no les has hablado literalmente por venganza? No le voy a decir, él se lo merece por cómo me ha tratado, él se lo merece por lo que me ha dicho, él se lo merece por lo que me ha hecho. Ese no es el corazón de Dios. Pablo está diciendo, te suplico que me dejes hablar a esta gente. Ellos necesitan escuchar. Hay algo más importante que estos golpes que tú has visto. Ese es el mismo corazón de Cristo en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Una vida que está centrada en Dios y no en el hombre. Lo siguiente que hace Pablo es proceder a relatar algo que nosotros ya leímos y estudiamos, su testimonio que se relata en 3 ocasiones en este libro de los Hechos. Esta es la segunda vez. Él les cuenta quién era antes de venir a Cristo. Él les cuenta cómo fue convertido en un cristiano. Y él les cuenta qué pasó después, a qué fue llamado, quién hizo esta obra. Y hay 2 detalles relevantes aquí antes de él contar esta obra. En primer lugar, él les habla en idioma hebreo. La lengua hebrea o judaica era el arameo. Por eso que algunas Biblias nos dicen que él habló en arameo. Pero esta era la lengua que ellos tenían, la lengua vernácula. En segundo lugar, él les trata de hermanos y padres. Y con estos 2 detalles, Pablo les está mostrando respeto a ellos, algo que ellos no han hecho. Y por otra parte, miren qué interesante, Pablo no se está dirigiendo a los soldados
y al comandante para defenderse. Esto sería conveniente. Déjame hablarle a este comandante porque él me puede librar de esta. Él está hablando a quienes tienen la mira su corazón. Aquellos judíos que necesitaban escuchar la obra que el Evangelio estaba haciendo. Él quiere tener la atención de esos judíos. Él ni siquiera quiere que le libre el comandante de aquello. Su público no es alguien que le puede resolver su problema. Su público es aquellos que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Él quiere cumplir con su misión. Ese es su anhelo. Así es que en los versos del 3 al 5 les comparte qué pasaba antes de Cristo. Él les dice: yo era un judío de Tarso, de Sicilia específicamente, pero me crié en Jerusalén. Les está diciendo él, este era yo. Además, yo fui educado por Gamaliel, era alguien importante. Pablo les estaba diciendo, yo no soy un cualquiera, yo era igual o más judío que muchos de ustedes. Algo muy poderoso transformó mi vida porque yo era un judío igual que ustedes, instruido por Gamaliel. En otro lugar, en las cartas, él dice, yo fui además circuncidado al 8º día, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia. Y muy interesante, con esto Pablo está rebatiendo sus acusaciones de decirle a él que él no era judío, que él profanaba el templo, él estaba en contra de la ley. Decía, yo era todas estas cosas. Y al compartir esto, Pablo no lo hacía para gloriarse de su pasado, sino para que su misma historia mostrara el poder transformador del Evangelio. Yo era todo esto, yo creía estar bien, el Evangelio me chocó y me transformó de esta manera. Pablo como judío creía en el Dios verdadero antes de llegar a Cristo. Pablo como judío guardaba la ley antes de llegar a Cristo. Pablo como judío era celoso. Pero ¿sabes qué? Sin Cristo y con todas estas cosas iba rumbo al infierno. Tuvo que llegar Cristo y meterse en ese camino. Porque esta es la única manera de ser salvo, Cristo. Para quienes estaban antes de que Él viniera y para quienes están ahora. Los anteriores miraban al Mesías que vendría, creían en Él, apuntaban a ese Cristo, en ese confiaban. Ellos no tenían su confianza en las obras que hacían, las tenían en el Mesías que les salvaría. Y Pablo dice, yo celoso de todas estas obras, yo celoso de esta ley, un día choqué con Cristo. Y esto me hace pensar en cómo a veces estando en la religión, estando en un lugar donde creemos ser salvos, donde creemos estar bien, a veces no hemos entendido el Evangelio. Porque estar en una iglesia no salva. Simpatizar con lo que se dice en la iglesia no salva. Hacer lo que se dice aquí, salir corriendo a hacerlo por horas, tampoco salva. Solo puede salvar confiar en la obediencia de ese Cristo que murió en la cruz. Pablo era alguien que seguía la ley y está diciendo, hasta que yo no me encontré con Cristo, nada pasó. Está contándoles a ellos con su testimonio, este era yo y necesité de esa intervención en mi vida. Escuche, hermano, solo cuando reconocemos cuán detestable es nuestro pecado, podemos apreciar la bendición de haber sido salvados. Solo cuando miramos atrás y decimos cuánto yo fallaba, cuán podrido estaba. Es más, apenas me alejo un poco de Él, cuán malo puedo llegar a ser. Cuántos pensamientos tan sucios alberga mi mente. Oh Dios, mi obediencia no es mérito para yo llegar al cielo. Necesito a Cristo. Entonces, cuando recordamos de dónde Dios nos sacó, como estaba haciendo Pablo aquí, apreciamos esa bendición de haber sido salvados. Cuando le contamos a otros de dónde Dios nos sacó, le mostramos a otros esa bendición de haber sido salvados. ¿Quién eras antes de Cristo? Mira atrás.
quién eras. Y aunque te choque, si no ves cambio, es posible que no seas cristiano. Porque Cristo llega y transforma, una de las cosas que estábamos hablando hoy en nuestras clases de miembros. El Espíritu llega y se instala en el corazón de la persona y produce esta capacidad de comenzar a ser santificado, comenzar a abandonar el pecado. Usted no tiene que ser más esclavo del pecado. Esclavo. Entonces, si tú has sido salvado, tú puedes mirar atrás, incluso ayer, y decir, estoy siendo transformado. Tú lo estás haciendo. En los versos del 6 al 16, Pablo ahora comienza a contar cómo conoció a ese Cristo. Y esto también está relatado en el capítulo 9. Él les cuenta cómo de camino a perseguir a los cristianos, aquella luz cegadora brilló desde el cielo, él cayó a tierra y oyó la voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? A lo que él respondió, verso 8, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Escucha aquí, Pablo no buscó esto. Pablo no iba buscando a Dios en ese camino. Es más, Pablo iba en contra de Dios en ese camino. Dios le interceptó allí. Dios le buscó allí. Y miren qué es más interesante aún. Pablo está aclarando. Verso 9. Mírenlo usted con sus mismos ojos. Dice que los que estaban con él vieron la luz, pero no comprendieron la voz. Ven la luz, pero no comprenden la voz. Del mismo modo que esa multitud que estaba enfrente de él estaba viendo la luz del Evangelio, estaba viendo las obras del Evangelio, pero no podían entender la obra de Jesús. De la misma manera. De la misma manera como hablamos hoy en esta clase. Ante el llamado general que Dios en ocasiones presenta desde el púlpito con alguien que predica el Evangelio, hay un llamado eficaz al corazón que está cumpliendo objetivo, que está cumpliendo propósito, que está transformando, que está haciendo su obra. Hay mucha gente que está escuchando, pero no son todos los que lo están recibiendo. Hay mucha gente que está escuchando, pero no son todos los que están poniendo en práctica. Y Pablo está diciendo, ahí estaba la luz, todos estaban viendo, pero no todos podían oír. Entonces, el verso 14 muestra a este Ananías conectando ese Dios, verso 14, que Pablo había estudiado con Gamaliel. Le está conectando con ese que se había encontrado en el camino a Damasco. Es más, él le dice, el Dios de nuestros padres, le está diciendo a estos judíos, el Dios que hemos tenido siempre, que amamos Dios, ese Dios, le dijo a Ananías, que Pablo había sido designado, escogido, seleccionado para conocer su voluntad y para ver al justo. ¿Quién es el justo? Isaías 53:11, Cristo Jesús. Y para que oyeras palabras de su boca. Pablo les está diciendo a ellos, este Ananías me dijo a mí la obra que Dios estaba haciendo en mi vida. Si estás aquí y no tienes a Dios, cada domingo me vas a escuchar decir que si vives de espalda a Dios, necesitas arrepentirte y creer en Él. Como este mismo Pablo en el camino a Damasco necesita ser confrontado por esas palabras. ¿Por qué quieres seguir en mi contra? ¿Por qué quieres seguir en tus caminos? ¿Por qué quieres seguir en tus deseos? Y esta es la historia del hombre. Separado de Dios, nada puede hacer. Y esta es la historia del hombre
terminar por reconocer cuán finito es, cuán débil es ante la majestad y la grandeza de Dios, y caer rendido ante Él y decirle: sálvame, porque yo solo me he dado cuenta, no puedo. Sálvame de la enemistad que tengo contigo, sálvame del castigo eterno que me viene encima por ese juicio de haber rechazado tu nombre. Salva mi corazón, me arrepiento de todo lo que he hecho hasta hoy. Ese que murió en la cruz tiene suficientes méritos para llevarme a las mansiones celestiales. Y esto necesitas entenderlo, necesitas creerlo, más que simplemente acertar con tu cabeza, más que simplemente decirlo con unas palabras. Necesitas de corazón decirle a Dios: estoy arrepentido de cómo hasta hoy he ofendido tu ley. Y como ese Pablo, rostro en tierra, decir a Dios: salva mi corazón, sálvalo. Entonces ese Dios haría a Pablo testigo suyo ante todos los hombres, y Pablo se identificaría con él mediante el bautismo. Verso 16. Levántate y lava tus pecados, es esto lo que significa. Demuestra con tu bautismo que has sido lavado, que has sido salvado, y esto después de haber invocado su nombre. No hay más truco. Muestra con el bautismo a todos la obra que ha pasado en tu corazón, la regeneración que Dios ha producido. Entonces, en los últimos versos, los versos del 17 al 21, Pablo relata lo que ocurrió después de conocer a Cristo, relata en qué estaba viviendo, relata su llamado, narra incluso que estaba orando en el templo. Verso 17, y cayó en un éxtasis, en un trance, una experiencia apostólica y única que Dios usaba para dar una revelación divina. Aquí en esta experiencia le fue ordenado que saliera de Jerusalén porque ellos no iban a aceptar su testimonio. Verso 18. Ellos no iban a creer por mucho que Pablo les dijera. Ellos le querían matar. Y Pablo está contando lo que había pasado en el pasado también. Les está diciendo: ya Dios me había advertido de que esto pasaría. Es más, allá yo también tuve que salir huyendo. No es primera vez que esto pasa en mi vida. Entonces, Pablo le da un argumento al Señor. Él está contando que en aquel momento él le dijo a Dios que su devoción a la causa judía podía ser usada para hablar a esos mismos judíos de la obra que Dios hace. Él le estaba diciendo: ellos vieron cómo yo perseguía, ellos vieron cómo yo mismo estuve a los pies de Esteban. Es más, los sacerdotes lo pueden confirmar y ellos están viendo quién yo soy ahora. Esto debiera hablar a sus corazones. Pero Dios le está diciendo: ¿sabes qué? Por mucho que le hables, por mucho que le digas, por mucho que les muestres, no van a escuchar. Verso 21. Él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Tengo una misión para ti. Tengo un reto para ti. Lo cual lo podemos aplicar a nuestras vidas de esta manera. Y escucha a quien quiera que sea que estés aquí y está batallando con la idea de si Dios te está llamando a hacer algo o no. Tú no escoges el llamado te escoge a ti. Sale del corazón de Dios. Es Dios quien soberanamente da dones y nos usa para sus propósitos. Y Pablo deja claro a sus compatriotas que de la misma manera que el Señor había irrumpido en su camino a Damasco, Él había irrumpido en su camino para mostrarle esta misión a los gentiles que tenía. Y le había dicho: estos no son mis planes, no son tus planes, son mis planes, por tanto, no te puedes negar. No lo puedes rechazar. Y Pablo les está diciendo a ellos: ¿qué voy a hacer? Tengo que anunciar esto, tengo que hablar esto. El mismo Dios que me salvó es quien me está llevando por este camino. Y Pablo usó toda esta circunstancia como una oportunidad para hablarles a ellos del poder transformador de Dios. Pablo no está pensando tanto en: ay, cómo estoy siendo perseguido, ay, qué dificultad estoy teniendo, ay, qué mal me está yendo. Pablo está diciendo: aquí tengo una oportunidad para hablarles a ellos. Dios transforma los corazones.
¿Cómo cambiaría tu vida si adoptas esta mentalidad? ¿Cómo puedes incluso hablar de tu historia de conversión para que exalte a Dios en lugar de enfocarse en ti? Aquí hay un ejemplo de cómo compartir el testimonio. ¿Quién yo era antes de Cristo? ¿Cómo llegó Cristo a mi vida? ¿Qué llegué a hacer después? ¿Quién hizo esa obra? Así que, verso 21 al final, Pablo menciona la palabra que no podía mencionar, la palabra gentiles. Dios me llamó a los gentiles. Y cuando lo hace, verso 22, mire usted mismo, hasta ahí la multitud escuchó. Ahí se acabó, ahí se desconectaron de él. Cuando él dijo lo que ellos no querían escuchar, se acabó, Pablo. No te oímos más. Dice el verso 22. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Compartir el evangelio, hacer eso, no te va a garantizar una respuesta favorable. Porque aún creemos que obedeciendo a Dios, que haciendo lo que Dios nos ha llamado, todo va a estar bien. No, hacerlo no garantiza una respuesta favorable. Hay quienes van a creer, pero hay quienes no lo van a hacer. Hay quienes van a creer, pero hay quien te va a perseguir. Y tu misión es ser fiel. Entonces, verso 22, dice que la multitud lo oyó hasta que dijo esto, que Dios le había enviado a los gentiles. Entonces alzaron sus voces y dijeron una vez más: quita de la tierra a este hombre, no se le debe permitir que viva. Desaparezcanlo, que muera. Y uno pensaría que después de abrir el corazón, después de compartir tan buenas noticias, la gente lo va a abrazar, la gente lo va a amar. Lo que Pablo ha compartido es maravilloso. Dios también salva a los gentiles. Pero a esta gente no le interesa eso. Ellos están en su punto. Esta gente quizás en este momento debían comenzar a aplaudir, pero lo que lo quieren es matar. Dice que vociferaban, arrojaban sus mantos. Esto podía ser con la intención de comenzar a apedrearle. Aún con toda la exposición que han tenido de la obra salvadora de Dios. ¿No suele pasar así en nuestros días ante nuestras caras? Dice Miguel Núñez que el hombre va a hacer lo que quiera hacer, aunque en el camino se lleve medio mundo y destruya el suyo. Él va a seguir obstinado, con su cabezona dura, en su deseo. Pablo ha compartido la verdad y no está recibiendo una respuesta favorable. Pablo ha sido fiel. Pablo no se ha callado. Para Pablo hubiera sido bueno dejarlo todo aquí, pero él menciona lo que ellos no querían escuchar, a palabras gentiles. Él podía dejar esto a un lado, pero la completa revelación de Dios ha de ser dicha, ha de ser enseñada. No podemos quitar nada de ella. Todo el consejo de Dios debe ser enseñado, no puede ser anunciado a medias. Y aquellos judíos no podían tolerar que los gentiles fueran salvados sin convertirse primero en judíos. Ellos no podían entender que los gentiles fueran espiritualmente igual a ellos. No lo podían comprender. Debido a esto, Pablo sufre, Pablo es azotado y con mucha decencia, miren, Pablo apela en los últimos versos, del 22 hasta el 29, a sus derechos ciudadanos para poder seguir haciendo el reino. Como un objetivo. Mire, ¿qué interesa? Alguien que está siendo ultrajado, alguien que le han pasado por encima y exige sus derechos calmadamente. Ahí lo paran todo con temor por las violaciones que ellos habían cometido. Amado hermano, nuestro éxito en la misión no son los resultados, es la fidelidad. Lo repito una y otra vez. Usted encárguese de ser fiel, de los resultados se encargue el Señor. Usted confíe en su obra, confiemos en esa, hablemos, compartamos esa obra sin que nada lo impida. Ya tenemos bastante ahí. En medio de las circunstancias más adversas, nosotros volvemos a ver a Pablo testificar del poder transformador de Dios. Él no solo lo dice, como hablamos la semana anterior, yo voy a ir a Jerusalén a morir,
Hablamos la semana anterior de las convicciones de Pablo. Él ahora lo está haciendo. Entonces, recordamos que no fue poco lo que vivió. A los corintios, hablando de sus credenciales como un apóstol cuando fue juzgado esto, él les dice, segunda a los Corintios 11, voy a leer desde el 23 hasta el 28. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si yo hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de río, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo está diciendo, yo he compartido ese mensaje del Evangelio y nada de esto los ha impedido. Cristiano que me escuchas, ¿qué se está poniendo en el medio para que compartas la obra que Dios ha hecho en ti? Para eso has sido dejado aquí. Si Dios hubiera querido, te hubiera llevado en el momento que fuiste salvado. Regresamos al 21:13 en Hechos, para terminar, donde Pablo les había dicho a aquellos hermanos que le estaban diciendo, no vayas a Jerusalén, vas a sufrir allá. ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy listo, no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. En el verso 39 vemos a Pablo ya atado y está diciendo, no me importa lo que esté pasando, te suplico, este evangelio, este reino vale la pena, te suplico que me dejes hablar a este pueblo. Voy a compartir la obra que el Evangelio ha hecho en mí sin dejar que nada lo impida. Amado hermano, comparte la obra del Evangelio. Estate listo como Pablo para morir por el nombre de Jesús. Que tu adversidad sirva para testificar de Él.